Bueno, hola niños y niñas, espero que estén muy bien. Vamos a empezar con nuestra primera clase del día lunes y le voy a pedir a Ezequiel que me lea el objetivo que aparece ahí, por favor, Muchas gracias, profesora. cuando se quede quieto. Espera un poquito la transición Sí, es y que el PowerPoint comienza igual a engaña leer. un poco. Para ponerle emoción. Ya, ahora sí Ezequiel, por favor. Estoy nerviosa. Objetivo, identificar los tipos de narradores presentes en diversos textos literarios. Ya, ahí están apareciendo más compañeros y compañeras. Entonces, vamos a seguir viendo lo de la semana pasada, porque me di cuenta que el día viernes, que todavía no somos capaces de identificar los tipos de narradores presentes en los textos. Lo primero es que tenemos que saber que hay narradores, perdón, externos e internos. ¿Cuáles son los externos? Ezequiel. Los externos son los que hablan en tercera o segunda persona. Son No, los que los segunda persona son tercera solamente en persona. tercera persona, sí. Ya, muchas gracias, Ezequiel. Los... Vaya. Ya. ¿Y cuáles son esos dos narradores externos que hemos visto? A ver, Víctor, Polonia, Aarón. ¿Cuáles son esos narradores externos? Creo que el El narrador narrador omnisciente. omnisciente, Ya, el omnisciente, muy bien. ¿Y el otro cuál es? que siempre se me olvida el nombre El del del nombre más otro. largo. Conocimiento objetivo. Conocimiento relativo. Muy bien, Polonia, casi ya. Entonces tenemos dos narradores que están fuera de la historia, son narradores externos, y dentro de eso está el omnisciente y el de conocimiento relativo. Ya. También tenemos narradores internos, que son parte de la narración, parte de la historia. ¿Cuáles son esos dos narradores, Ezequiel? Profe, esto ya más que una respuesta, yo no voy a dejar que lo responda, pero lo que le quiero decir es que quite la opción para rayar la pantalla porque si no se puede hablar al Ay, mismo ay, tiempo. ay, gracias, Ezequiel. Ya. Ahora, Al ¿alguien me otro. puede decir cuáles son los narradores que están dentro de la historia? El primero y principal, yo diría que el narrador protagonista. Ya, excelente. El narrador protagonista. Aquí igual es súper fácil de identificar porque habla desde las experiencias que le pasaron a él mismo. Y el otro es el... ¿Cuál es el Testigo. otro narrador? Testigo, ¿no? Ya, el testigo. Muy bien. Entonces tenemos 4 narradores, 2 externos, 2 internos. Que no se le olvide, por favor. Y ahora vamos de nuevo a ver ejemplos donde los van a tener que identificar. Hola Giovanni, hola Martina, Hola. que se conectaron recién. Ah, y hola Alexis. Ya. Vamos a dejar el video para después y vamos a comenzar a leer lo que está ahí. Ya. ¿Quién me puede leer lo primero? El título, ya, vamos a seguir. Los tipos de narradores, por ahí dice narrador. Ya. Lee todo lo que sale acá, Ezequiel. No solamente el título. Narrar es contar. Oh, No, perdón. Ups, sí, ahora sí. profe, sé que lo mal, pero tampoco para tanto. No, pero es que ahora para que leas bien, ya, todo de nuevo. Narrar es contar. El narrador es quien cuenta una historia, pero el narrador, también lo hablado. ¿Sí? El narrador es un personaje creado por el autor. Tiene una misión, la que es la contar la historia. Hay diferentes tipos de narradores, según la información de que se disponen para contar la historia y el punto de vista que adopta. Muchas gracias, Ezequiel. Entonces tenemos diferentes tipos de narradores y según el punto de vista o según el nivel de incidencia que tenga en la historia va a ser el tipo de narrador que nos vamos a ir enfrentando. Ya. Y como ustedes muy bien lo habían dicho, tenemos narradores en tercera persona, narrador omnisciente, narrador de conocimiento relativo, y tenemos narradores en primera persona, que es narrador protagonista y testigo. Escriba este mapa conceptual rápidamente, por favor, en el cuaderno. Porque si usted sabe eso, va a saber identificarlo mucho más fácil.
esto es lo primero que no se nos puede olvidar. Así que vamos a escribirlo rapidito en el cuaderno. Ya, ¿terminamos? Voy en tercera persona. Y yo terminé la primera. Ya. Ahora sí. Ya. Seguimos. Creo que fue tiempo más de suficiente para escribir. Bueno, igual que la clase pasada, vamos a ver, pero aquí se los puse de otra forma para ver si lo identificamos más. Dice, narrador omnisciente. ¿Quién me puede leer la definición de qué es un narrador omnisciente? Por favor. Ya sé quién. ¿Yo? Nada. Ya. El Yocho y después le seguirá entonces Yochoa. Ya. A ver, de abajo para arriba, ¿no? Claro. El hombrecito vestido de gris hacía cada día las mismas cosas que se levantaba. Al son del despertar, al son del radio, hacía poco la gimnasia, tomaba una ducha, encontraba bastante fría. Ya. Muchas gracias, Yocho. Entonces, el ejemplo que nos lee el Yocho, perdón, dice que había un hombre vestido de gris que cada día hacía las mismas cosas. Se levantaba al son del despertador, al son de la radio, hacía un poco de gimnasia, tomaba una ducha y encontraba bastante fría. Sabe hasta lo que sentía el protagonista o la persona de quien está relatando en ese momento.
Entonces, ¿cómo yo voy a saber que es omnisciente? Y por favor coloquen atención para que después cuando veamos los ejemplos sean capaces de identificarlos sin dudar. Porque el omnisciente es como un Dios, todo lo sabe. Lo que siente el personaje, no solamente a lo mejor de sentimientos, sino por ejemplo aquí dice, encontraba bastante fría el agua, ya sabía hasta cómo encontraba las cosas. ¿Quién me puede leer la definición de omnisciente, por favor? Yo. Yes. Conoce la historia y nos cuenta lo que ocurre en el exterior de los personajes. También puede contarnos lo que ocurre en el interior de los personajes, pensamiento, deseos, incluso el futuro. Ya, muchas gracias, Ezequiel. Entonces, por favor, el omnisciente todo lo sabe, lo que pasó en el pasado, lo que está pasando en el presente, lo que va a pasar a futuro, cómo se siente el personaje. Ya, vamos con el siguiente. Ya. El siguiente externo que tenemos es el de conocimiento relativo. ¿Quién me puede leer primero el ejemplo para después ver la definición? Si cumple con el ejemplo. Ya lo elijo yo entonces. Ya. Giovanni, léeme ¿Yo? por favor. Leo lo de abajo. Sí, léeme el ejemplo primero, ya que empezamos así. Fue hasta la puerta y quedóse un rato indeciso con el picaporte en la mano. Era una mano larga, flaca y llena de manchas. Giró a medias el picaporte y vacilando lo soltó. Se llevó la mano derecha a la boca para sacarse el bigote inexistente. Muchas gracias, Giovanni. Ya. En este ejemplo, ¿cómo nos damos cuenta que estamos frente a un narrador de conocimiento relativo y no un omnisciente? Porque las cosas que me va contando son cosas superficiales, digámoslas así. Son cosas que se pueden ver a simple vista. Él está relatando las cosas que está haciendo ese personaje. No está diciendo en ningún momento cómo se siente de manera personal, sino solamente lo que está haciendo, lo que se puede ver que esté haciendo. Ya. Víctor, léeme la definición de este tipo de narrador, por favor. Cuenta lo que ve desde su propia perspectiva, lo que cualquier otra persona vería si mirara desde fuera como si contara una película que estuviera viendo. No conoce el interior de los personajes, no conoce sus pensamientos ni deseos, no sabe lo que pasará más adelante con ellos. Muchas gracias, Víctor. ¿Se acuerdan que en la clase pasada quedamos con una pregunta que decía como qué narrador se asemeja a una cámara de cine, creo, como si se estuviera filmando una película? Y yo le dije que lo iba a buscar. Bueno, el narrador de conocimiento relativo es el que más se acerca a esta definición si como fuera una cámara, porque nos va relatando solamente las cosas que ve. Por El ejemplo, profe ya lo había dicho. sí, y estaba en todo lo correcto. Lo que habían dicho esa vez estaba en lo correcto. Yo quería igual tenerlo un poco más claro. Y claro, cuando estamos frente a un narrador que nos va contando detalladamente, pero cosas que está viendo, por ejemplo, ella se sentó, tenía el pelo café, la piel de tez oscura, le temblaban las manos, etcétera, me está diciendo solamente cosas que ella vio o que él vio en este caso. Por lo tanto, es de conocimiento relativo. Cambiaría totalmente si dijera, y ella tenía mucho miedo. Si ya me está diciendo algo que sentía, ya no puede ser de conocimiento relativo, pero mientras solo me diga características físicas del personaje que se pueden observar a simple vista, o cosas que está haciendo el personaje, como caminar, correr, etcétera, voy a tener un narrador de conocimiento relativo. Ya. Ahora nos cambiamos a los internos, a los que están dentro de la historia. Constanza, ¿tú me podrías leer el ejemplo que está acá abajo? Ya. Pasan los años, me miro al espejo, me veo definitivamente marcado bajo los ojos esas pequeñas arrugas que antes solo salían a reír. Ya, muchas gracias, Connie. Insisto,
El protagonista siempre tiene que ser uno de los más fáciles para ti para identificar. Aquí ya no nos podríamos equivocar. A veces entre el de conocimiento relativo y el omnisciente podemos tener dudas, pero cuando estamos frente a un narrador protagonista no tienen que haber dudas. Me miro en el espejo, me veo. Está hablando de mí, está hablando del mismo, perdón, es protagonista, no hay por dónde tener dudas. ¿Y qué nos dice la definición? Que el narrador protagonista es el personaje central que narra la historia, lo que le ocurre, lo que hace y lo que siente. Siempre estamos hablando de él mismo, por eso es protagonista. Y por último, también hay el que a veces nos cuesta un poquito identificar, que es el narrador testigo. Ahí, lo cambié, perdón. No. Aarón, ¿me podrías leer el ejemplo de este narrador, por favor? El que está aquí abajito. Ya. El ayudante de Sherlock Holmes cuenta una historia. Cierta mañana, 2 días después de Pascua, pasé a ver a mi amigo Holmes con el propósito de desearle felicitaciones. Ya, muchas gracias, Aarón. Me imagino, por eso elegimos este ejemplo que muchos de ustedes deben conocer, a Sherlock Holmes, o si no, haber visto por último unas películas, si no han leído alguna de las novelas que hay de este personaje. Bueno, Sí. Sherlock Holmes siempre está acompañado de Watson, que sería como su mano derecha, el que lo ayuda a investigar los crímenes, etc. Entonces, para que nos quede claro este tipo de narrador, el narrador testigo siempre acompaña al protagonista. En este caso el protagonista es Sherlock Holmes, pero tiene un amigo que es Watson, que es el que relata la historia de Sherlock Holmes, ¿ya? Por lo tanto, cuando estamos presente a alguien que está relatando la historia de otra persona, pero está también en la historia, es un narrador testigo. Aquí, por ejemplo, si ustedes han visto Sherlock, Watson trabaja codo a codo con Sherlock, lo ayuda a él a resolver el misterio, pero él cuenta lo que hace Sherlock. Y a veces se incluye en esto mismo porque también es parte de la historia, mas no es el protagonista, ¿ya? ¿Quién me puede leer la definición entonces de este narrador? ¿O lo elijo yo? Yo. Ya, Ezequiel. También es un personaje que toma la función de narrar, pero no es el protagonista de la historia, sino es un personaje secundario, que solo cuenta la historia en la que participa. Ya, muy bien. Solo cuenta la historia en la que él participa. Ya. Entonces, ¿qué vamos a hacer hoy día para ir cortándole también a los compañeros que se incluyeron tarde a la clase? Y espero que no vuelva a pasar ningún lunes más. Vamos de nuevo a leer unos ejemplos de extractos de narraciones donde vamos a identificar a los narradores y después vamos a hacer una de las guías que se entregaron el día viernes, ¿ya? No sé si ustedes habrán ido a la entrega de guía o su apoderado, pero ya vamos a empezar a trabajar con las guías esta semana. Por lo tanto, hoy día nos toca la primera guía que de hecho solamente trata de esto, de los tipos de narradores. Ya. Bueno, Profe, pero profe, tengo una Espérate, pregunta Giovanni me sobre había la guía. dicho algo antes, Ezequiel. Giovanni, que vamos a ocupar la guía, ¿cierto? sí, vamos a ocupar la guía número 1. Entonces espera un poco que voy a buscar la guía. Ya. Ezequiel, Yo en el pasado viernes fui a buscar esta guía, pero mi hermano hace como unos días atrás me trajo esto, como una guía más grande. ¿Esta ya. es la 2? Dice guía número 1. A ver, se las voy a proyectar la guía que vamos a ocupar. Para que... Profe, es la del 22 de marzo. Guía 1, de lengua y literatura. Tipos de narradores. Y aparece un cuadro, donde están los narradores y unas preguntas. Son de 2 planas solamente. No recuerdo haberle puesto la fecha. Pero sí que le puse guía 1, guía 2 y guía 3, para que vayamos identificándola más fácil. Creo que es la del 22 de marzo, porque en la primera guía no aparece casi nada. ¿Tienes las guías con fechas ahí? Tengo esta que de principio me sale
Actividades de clase de semana 22 de marzo. Dice guía 1, lengua y literatura, tipos de narradores. Ese es el título de la guía. Esas son. Ya, gracias, Dani. Esa es la guía. Guía 1. Más fácil imposible, chiquillo. Es la guía uno. Algo Ya. para escribir. Ya, antes de comenzar a hacer los ejercicios, vamos a ver el comienzo de un anime donde hay un personaje que está relatando lo que pasó. Y ustedes van a identificar en qué tipo de narrador es. No les voy a decir cuál no es, después van a ver. Ya, tengan mucho cuidado en los pronombres que ocupa él, si se incluye o no en la historia. Y a partir de ahí van a poder identificarlo. Para leer siempre que esté subtitulado. Vamos a ver solamente el comienzo, hasta que termine de hablar el narrador. Oiga, tía, ¿Qué pasó? no tengo la guía, me la fui a buscar. Ya. Vas a tener que ir a buscarlo hoy día. Última oportunidad, ya, para que le diga a tu apoderado, porque hoy día igual se pueden ir a buscar. Pero van a tener que ir a buscarla porque las vamos a ocupar. Ya. ¿Ven todo en la pantalla? ¿Tienen todo cerca para poder ir leyendo los subtítulos? Sí. Ya sabemos leer subtítulos, ¿cierto? Estamos con la rapidez de leer un subtítulo. Profe, pero aquí salen abajo y arriba. ¿Cómo lo van a hacer los otros? ¿Cómo abajo y arriba? ¿Sale abajo? Porque ¿no? en el primer capítulo de Shingeki aparecen... Sí, pero este es el primer capítulo de la segunda temporada. Mientras no me spoilee, yo estoy bien. No, porque No, la segunda temporada. temporada. Hubiera puesto la primera. Ahí habla de los muros. Sí, pero no estaba el narrador que yo quería. A ver. 100年の安寧の時を過ごさせた。支配されていた恐怖も、囚われていた屈辱も忘れさせて。だが、その壁が巨人によって破られた時、人類の戦いは始まった。そして兵士民間人を問わず多大な犠牲を出しながらも人間の中に紛れ込んでいる巨人の存在を知り、ついにその一人であるアニレオンハートを捕獲することに成功したのは、壁が破られてから5年目のことである。だが、人類の次なる脅威はこの時すでに迫っていた。Ya, hasta ahí nos sirve a nosotros. Solamente el comienzo cuando está el narrador narrando la historia. Ya. ¿Qué tipo de narrador es el que está presente acá? El de conocimiento relativo. Digo, No entendí por qué hablaron todo a la vez. ¿Quién me puede decir quién cree que sabe qué narrador está acá? Protagonista. Ya. Y usted dice que protagonista. Vamos a ir Yo a digo hacer- que es omnisciente. Ya. La Polonia dice que omnisciente. ¿Alguna otra? yo pienso que es narrador de conocimiento relativo. Sí, yo también pienso eso. Ya. Primera Yo pista. pienso omnisciente también. Mira, voy a ir con... Ya, ¿y la profe diga qué es, profe, qué es? No, porque quiero que se dé cuenta solo, pero siento que no voy a decir... Hay una pista muy importante. ¿Qué? Está en el lenguaje que ocupa el narrador, por eso es importante darse cuenta del lenguaje que ocupa. Y Shingeki no Kyojin. Pero, ya sabemos buscar. 犠牲を出しながらも人間の中に紛れ込んでいる巨人の存在。 Hay una palabra que es la que nos importa. 100年の安寧の時を過ごさせた。支配されていた恐怖も、囚われていた屈辱も。 Ya. La humillación de estar encerrados. O sea, hay un narrador que se incluye en la historia. Estar encerrado.
Ah, testigo. Es testigo, Está profe. incluyendo en la historia. Testigo. Es No testigo. es el protagonista. Entonces, ¿qué tipo de narrador es? Testigo. Es que, Testigo. profe, No omnisciente porque no aunque habla sea de sentimiento. testigo, ¿Ya? confunde, porque al inicio dice, cuando se levantaron las murallas hubo un siglo de paz. Ya. Pero es que esos son hechos. Bueno, es que también lo tienen escrito en los libros ¿Ya? también. Por eso, por ejemplo, si en algún momento este narrador hubiese dicho, ya, primero si no se hubiese incluido en la historia, hubiese sido omnisciente. Si él hubiese contado la historia desde fuera, hubiese sido omnisciente. Pero dice, dominados, por un lado dice, estábamos, por lo tanto él se está incluyendo en la historia, pero no es el protagonista. Y ahí yo puedo evidenciar que estoy frente a un narrador testigo, que es parte de la historia, pero no es el protagonista. ¿Ya? Simplemente el hecho de cuando él se incluye, ustedes inmediatamente tienen que saber que es testigo. Cuando dice estábamos, caminábamos, veíamos, él se está incluyendo. Por lo tanto, estamos frente a un narrador testigo, ¿ya? Ahora vamos a ver los ejemplos para que nos quede más claro. Y ahora sí. Ya, ¿alguien que me pueda leer el primer ejemplo? Ya, Ezequiel. Luego que se habían metido poco a poco a las dos y se iban riendo. Conforme el agua les subía por las piernas y el vientre y la cintura se detenían mirándose. Y las risas les crecían y se les contagiaban como un cosquilleo nervioso. Se salpicaron y se agarraron dando gritos hasta que ambas estuvieran del todo mojadas, radiantes de risa. Ya, ¿qué tipo de narrador creen que es el que está presente ahí? Yo sé que es omnisciente. Yo creo que es narrativo. Obvio, va a ser un narrador. De conocimiento relativo. Ya, veamos lo que sabe. Sí, sí. Veamos si sabe solamente cosas superficiales o si sabe cosas internas de lo que siente. Yo tengo pruebas de por qué es omnisciente. ¿Por qué tienes pruebas de que es omnisciente? Al principio de lo que leí, decían luego se habían metido, o sea que ya es tercera persona. Ya Es que no están. sabemos que es en tercera persona, pero no sabemos si es omnisciente o de conocimiento. Profe, A eso voy. Luego dice. Yo sé por qué es omnisciente. Pero ¿Por déjenme qué hablar. es o por qué no es? ¿Por qué es omnisciente? ¿Por qué crees que es omnisciente? Porque dice, y se le contagiaban como unos cosquillos nerviosos, se aplicaron y se agarraron dando gritos. Ya. Ah, pero eso se puede ver. Se detenían mirando las piernas. Ya, vamos a ver, dice, se habían metido poco a poco los dos y se iban riendo. Entonces nos está contando algo que él ve, ¿cierto? Él ve que se van metiendo al agua. Conforme el agua le subía por las piernas y el vientre y la cintura, nos sigue relatando algo que se puede ver. Se detenían mirándose, lo puede ver, y las risas le crecían y se les contagiaban como un cosquilleo nervioso. Ya. Acá nos da el cosquilleo nervioso, él intuye que hay un, pero él dice, él da un ejemplo. Son risas como los de un cosquilleo nervioso, es un ejemplo, no dice que lo estén sintiendo. Se salpicaron y se agarraron dando gritos, hasta que ambas estuvieron del todo mojadas, jadeantes de risa. Ya, voy a preguntar por última vez, ¿qué tipo de narrador es este? ¿Qué alternativa A, B o C? Narrador de conocimiento relativo. B. Ya, es la B, es un narrador de conocimiento relativo, no está narrando solo lo que él ve, y cuando dice como un cosquilleo, que nos decía el Ignacio, que de verdad se puede prestar para pensar que es omnisciente, pero lo está dando como a modo de ejemplo. No dicen que ellos sentían un cosquilleo nervioso, sino y las risas le crecían y se les contagiaban como un cosquilleo nervioso. Está ejemplificando cómo eran esas risas. Por lo tanto, estamos frente a un narrador de conocimiento relativo. Si dijeran en alguna parte,
y se sentían felices y se notaba que, no sé, era el mejor momento de sus vidas, etcétera, ya nos estaba entregando otro tipo de información, y ahí sería omnisciente, pero acá es de conocimiento relativo. Bien, chiquillos, para darse cuenta de todos los detalles y palabras. Ya. ¿Otra persona me puede leer lo que está ahí o lo elijo yo? Ya, Ignacio, ¿me puedes leerlo de arriba, por favor? La mañana del 4 de octubre, Gregorio Olías se levantó más temprano de lo habitual. Había pasado una noche confusa y hacia el amanecer creyó soñar que un mensajero con antorcha se asomaba a la puerta para anunciarle que el día de la desgracia había llegado al fin. Ya. ¿Alguien sabe qué tipo de narrador es este? Este está más fácil. Omnisciente. Conocimiento relativo. A ver, tengo dos opciones. Sabemos que no puede ser protagonista. Es omnisciente de conocimiento relativo. ¿Alguien más me quiere decir a qué tipo de narrador cree que pertenece? Yo digo que profe. omnisciente. Ya, omnisciente, le sé que el tuyo, Vani, ¿qué crees que es? Es omnisciente porque sabe lo que soñó, sabe... Ahí Se dice, levantó se levantó más Pero temprano de déjenme lo hablar. habitual. Ya. Entonces, ¿Cómo veamos. conocimiento relativo sobre eso? La mañana del 4 de octubre, Gregorio Olías se levantó más temprano de lo habitual. Había pasado una noche confusa, o sea, sabe cómo fue la noche del protagonista. Es algo que no vio, lo sabe. Y hacia el amanecer creyó soñar que un mensajero con antorcha se asomaba a la puerta para anunciarle que el día de la desgracia había llegado a su fin. O sea, sabe hasta lo que soñó el personaje. ¿Qué narrador es? Omnisciente. Omnisciente. No podemos tener dudas, es un narrador omnisciente. Creyó soñar que sabe lo que soñó el personaje. Un narrador de conocimiento relativo nunca va a saber lo que soñó el personaje a menos que el personaje lo diga. Por lo tanto, es omnisciente. Ya, este lo voy a leer yo. Dice, a los 6 años ya había captado por completo su entorno mediante el olfato. A este ya lo leímos la otra vez. No había ningún objeto en la casa de Madame Gaillard, ningún lugar en el extremo norte de la Rue Charon, ninguna persona, ninguna piedra, ningún árbol, arbusto o empalizada, ningún rincón, por pequeño que fuese, que no conociera, reconociera y retuviera. Ya. Voy a llegar hasta acá. ¿Qué narrador es este? Este está fácil. Omnisciente. Omnisciente. Ya, A los omnisciente. 6 años ya había Lo captado sabe por completo. todo, sabe incluso el pasado del personaje. A menos omnisciente. Hace muchos años tuve un... Ah, no, pues protagonista. Ah, ya, protagonista. Hace muchos años tuve un amigo. Narrador protagonista, tuve. ¿Quién lo tuvo? El que le está relatando, el protagonista. Ya. Y el último, lo voy a leer yo y ustedes me dicen cuál es. Fue entonces cuando se torció el tobillo, cayó en mala posición, el empeine del pie izquierdo cargó todo el peso del cuerpo. Al pronto sintió un dolor agudísimo, pensó que se había roto el pie. Hasta ahí, está súper claro, por favor, quiero escuchar que todos lo digan correcto. ¿Qué narrador es? Omnisciente, obvio. Omnisciente. Omnisciente, gracias. Profe, no sé si están relatando cuando me rompí el tobillo o porque me pasa exactamente lo mismo. Ya, qué bueno que se dieron cuenta rápido cuál era. Y entonces, esta era la guía que teníamos que hacer en la clase de hoy. Voy a leer un poquito lo que dice. La narración es una de las herramientas utilizadas en el ámbito de la literatura para relatar una historia describiendo sus ambientes, hechos y personajes y los sentimientos que se desprenden. Además, en toda narración es indispensable que exista un conflicto. El conflicto narrativo consiste en la oposición de dos o más fuerzas con objetivos contrarios. El enfrentamiento de estos objetivos sirve como desarrollo de los acontecimientos. Por otro lado, la historia es contada por un narrador, que es un personaje creado por el autor que tiene la misión de contar la historia. Hay diferentes tipos de narrador según la información que dispone para contar la historia y el punto de vista que adopta. Ya, entonces, aquí esos párrafos resumen un poquito todo lo que llevamos viendo, estas 2 semanas. Primero vimos las características de una narración, que dentro de las principales era que había un ambiente, hechos, personajes, y existía un conflicto, y además
los tipos de narradores que hemos estado viendo. Acá se separaron, para que tenga una idea y lo ayude a estudiar para la prueba, narradores externos, que están fuera de la historia, como el omnisciente y el de conocimiento relativo. Cuando nos encontramos con un omnisciente que lo sabe todo, que es como un dios, y uno de conocimiento parcial o relativo, que también lo podemos conocer como observador, solo puede dar a conocer lo que ve, lo que hacen los personajes, pero no lo que piensan ni lo que sienten, ¿ya? Y después tenemos la... Dígame. ¿Alguien ¿Qué? va a decir algo? Ah, no, yo estaba bostezando. Ahí va. Y luego tenemos los narradores internos, que están dentro de la narración, que podemos encontrar al protagonista, que es el personaje principal que participa en la historia y la va contando él mismo. Y por otro lado tenemos al testigo, que es el que acompaña al personaje principal. Ya. Y les tengo unas pequeñas preguntas que vamos a ir contestando. Dice, ¿qué se relata dentro de los textos del género narrativo? A. Relata los hechos que ocurren a una multitud de personas en un tiempo determinado. B. Relata una serie de sucesos que ocurren a uno o más personajes en un espacio y tiempo definido. O C. Relata una serie de hechos ficticios que le ocurren solo a los protagonistas. Disculpen ahí, pero que no sé por qué quedó todo junto en el PDF. Es la B. Ya, Polonia me dice que es la B. ¿Estamos de acuerdo con lo que dice la compañera? Digo que es la D. Es que yo digo que no puede ser la A y la C porque nosotros no sabemos, o sea, hay diferentes tipos de narradores, tú no puedes decir, ya, acá el narrador solo habla en protagonista, no puede hablar omnisciente y esto, o sea, hay muchos narradores. Claro, ¿cierto? No hay más que nada porque es la B es la más completa, porque nos dicen que relata una serie de hechos, que tienen personajes, que esos personajes están en un espacio definido y en un tiempo definido. Muy bien, Polonia. No había otra alternativa, era la B. Entonces la vamos a marcar. Anda marcándola en tu guía los que la tienen ya, por favor. Ya. ¿Quién me puede leer la número 2? Sin pelearse. Yo. Ya sé quién. ¿Cuáles son los elementos que componen una narración? Ya. Léame las alternativas, por favor. A. Relato, personajes, espacio, lugar e historia. B. Narrador, personajes, espacios y tiempo. C. Tiempo, narración, historia y animales. Ya. ¿Cuál creen que es la más completa? La Yo B. creo que es La la A o la C. Yo digo La claro C, porque ¿no? dice Animales. relato, personajes, espacio, lugar y historia, porque también puede ser un omnisciente y habla del lugar, el entorno y el tiempo en que sucede. Ya, pero limítense Yo En digo que la cambio, B porque es más general. Yo digo. Sí, eso, igual. limítense a lo que hemos visto. Nosotros hemos hablado de relato e historia, hemos hablado con los términos de relato e historia, esto es un relato, esto es una historia. Relato e Creo que historia es algo diferente, un relato o una historia. un poco sí. mm, Porque un relato es algo que pues, sucedió una vez y una historia sigue hacia adelante. La historia y el relato son algo muy parecido. Yo te voy a relatar algo, te voy a contar algo, te voy a contar un relato, te voy a contar una historia. ¿Ya? Aquí lo podemos encontrar como sinónimos. Por lo tanto, la alternativa que cumplía con lo que nosotros hemos visto de los elementos que componen una narración son los La siguientes. D. Hemos hablado, sí, que hay un narrador, hemos hablado de yo sabía. personajes, espacio y tiempo. La alternativa que más cumple todo lo que hemos visto es solamente la B. Las demás son distractores. Cuando hablamos de relato, personaje, espacio, lugar e historia, es una alternativa que está incompleta. ¿Ya? Nos encontramos frente a algo que está incompleto. Ya, la 3. Víctor, léeme la 3, por favor, junto con sus opciones. Lo sabe todo, hasta los pensamientos y sentimientos de los personajes. ¿Qué tipo de narrador? La B nuevamente. Eso iba a decir la B. Es que siempre es la B. Este mundo está repleto de veces.
Sí. Bebé. Hasta ahora, hoy se me marcó la de abajo, pero no hagan caso. Ya. Es la B. Todos lo saben, Eso, hasta los ya. pensamientos y sentimientos. Está súper fácil, es la B. Ya. Y la 4. ¿Quién me la puede leer? Alguien que no haya leído, para saber que están ahí. Alguien que tenga la cámara apagada. Vamos a elegir al Benjamín. Benjamín, léeme la 4. No caché la pregunta. Que los que no tengan cámara que lean la pregunta, pues. Esa era la idea, pero parece que nadie está. No, por eso... Ah, yo sí estoy, profe. Ay, ¿por qué? ¿La encontraste, Benja? ¿No? ¿Sí? ¿Qué está buscando? No sé. ¿Tienes la guía o ves la pantalla, Benja? Ya, otro compañero. Martina, léeme la 4. Deje verla. ¿Cuál de las siguientes alternativas muestra a todos los tipos de narradores? A. Omnisciente, externo y presencial. B. Testigo, omnisciente, interno y externo. Y C. Externo, ausente y testigo. Muchas gracias, Marte. Ya. ¿Cuál de las alternativas muestra a todos los narradores aunque no esté el nombre de cada uno de ellos? Yo no entendí muy bien la pregunta, pero creo que es la B, otra vez. Algo me dice, no sé. ¿Están de acuerdo con la compañera? ¿Dónde se nombran todos los narradores? Porque dice, la veo porque dice narrador, o sea, O sea, habla en testigo. general, interno y así. Profe, se escuchó. Ya. Es esa, ¿verdad? Sí, digo que la ve. Ya. Benja, Ok, parece que tu entonces la B. internet llega tarde. Ya, es la B, testigo omnisciente interno y externo. Si bien no está detallado uno por uno, no puede ser la A porque no ponen un distractor que dice presencial. Y no puede ser la C porque no dice ausente. Entonces, la B es la que engloba todo, testigo omnisciente, y después te ponen interno y externo, porque nosotros podemos hablar de narradores internos y de narradores externos. ¿Ya? Bueno, y la última parte, que ya no tiene que ver con los tipos de narradores, sino que ya viene más de comprensión y de vocabulario contextual. Vamos a hacerlo rápido. Voy a leer yo rápidamente esto. Se van a poner mucha atención en las palabras que están marcadas con negrita, porque después a esas palabras tenemos que buscarle un sinónimo para ocupar, el cual no cambie el significado del texto, lo que quiere decir el texto, ¿ya? Me imagino que esto lo hemos hecho otras veces. Dice así: las gafas. Como se acercaba el día de San Isidro, multitud de gente pobre había acudido a Madrid desde las pequeñas poblaciones y aldeas de ambas Castillas, y aún de provincias lejanas, llenos de curiosidad, circulaban los forasteros por calles y plazas e invadían las tiendas y los almacenes para enterarse de todo, contemplarlo y admirarlo. Uno de estos forasteros entró por casualidad en la tienda de un óptico en el momento en que allí una señora anciana quería comprar unas gafas. Tenía muchas docenas extendidas sobre el mostrador. Se las iba poniendo sucesivamente. Miraba luego en un periódico y decía: con estas nos leo. 7 u 8 veces repitió la operación, hasta que al cabo, después de ponerse otras gafas, miró en el periódico y dijo muy contenta: con estas leo perfectamente, las pago y se las pagó y se las llevó. Al ver el hombre lo que había hecho la señora, quiso imitarla y empezó a ponerse gafas, y al mirar en el mismo periódico siempre decía: con estas no leo. Así se pasó media hora. El hombre ensayó 3 o 4 docenas de gafas y como no lograba leer con ninguna, las desechaba.
todas repitiendo siempre. No leo con estas. El tendedero dijo entonces, ¿pero usted sabe leer? Pues si yo supiera leer, ¿para qué querría mercar las gafas? Bueno, y este es un extracto de una novela, que ahora vamos a buscar las palabras con las cuales podemos cambiar las que están en el texto y no alterar su significado. Forasteros es la primera, dice, lleno de curiosidad circulaban los forasteros por la calle. ¿Con cuál alternativa yo puedo cambiar la palabra forastero? Con desconocidos. ¿Están de acuerdo con el Ezequiel? ¿Creen que es desconocidos? ¿Qué significa indígenas? Indígenas tiene que ver como con los pueblos originarios de cada sector. Ah, ya entonces. ¿Están de acuerdo? Ya, porque Sí. sí o no por último. Ya, Sí. sí, bien. Es con desconocidos. ¿Estamos llenos de...? Profe, ¿Sí? ¿se escucha cuando hablé? ¿En delante, cuando leí? No se escuchó nada. Ya. La 2 dice, tenía muchas docenas extendidas sobre el mostrador. La palabra extendida, ¿por cuál la puedo cambiar para que no alterara el significado del texto? Traten de participar los demás, por favor. Tendidos. Tendidos, bien. Muy También bien. lo de tendido. Tendidos. Tendidos en el mostrador, extendidos en el mostrador, puestos en el mostrador. Ya. C. Pero nada. Se las iba poniendo, eso está súper fácil. Se las iba poniendo sucesivamente. Continuamente. Muy bien, Polonia, continuamente. 4. Yo encendí el micrófono y lo apagué. Ya, ahora sí. Como no lograba leer con ninguna, las desechaba todas. ¿Con cuál voy a cambiar? Rechazaba. Apartaba. No. Rechazaba. Desechaba todas. Bien. Rechazaba todas. Bien. Y la 5 y última. Comprar. ¿Por qué había de mercar las gafas? Pero deja palabra pensar, mercar? po. ¿Para qué había de mercar las gafas? Tener. Os digo comprar. Yo no sé muy bien qué es mercar. En el texto dice, el dueño le está preguntando, ¿pero usted sabe leer? Pues si yo supiera, ¿para qué querría mercar las gafas? Está en una tienda, en una óptica. Claro. ¿Qué sería mercar? Comprar. Sería ¿O no? vender, ¿no? ¿Comprar? Sería Comprar porque la O sea, chica dijo eso, pues, entonces está diciendo, comprar, sí. ¿para qué querría comprar lentes si no sé leer? Claro, sería comprar. Ya, esto No, es yo estoy la guía diciendo del día de hoy, eso era lo que íbamos a hacer. Espero hoy día dar por terminado con ustedes la etapa de tipos de narradores para ya pasar mañana, vean la guía, no sé si vamos a ocupar esta guía mañana, pero después se nos viene ya el análisis de narraciones donde vamos a tener que leer un poquito, que ya estamos en octavo, deberíamos leer más que un poquito. Ya. Antes de terminar la clase, les voy a entregar 2 informaciones. Bueno, 3. Primero, los que no han ido a buscar las guías, a lo mejor Miss Carola ya les dijo, pueden ir hoy día, por favor, vayan porque las vamos a ocupar. Tercero, en la entrega de guías de abril, en la primera entrega de guías de abril, se te va a entregar el libro que tienes que leer como plan lector para después hacer una prueba, ¿ya? Igual lo vamos a trabajar nosotros durante las clases, el libro también, para que no sea tan difícil la prueba. Profe, ¿cómo vamos a hacer la prueba? Es una buena pregunta y yo tampoco la tengo tan clara porque no se nos ha informado todavía, pero yo creo que las pruebas las vamos a hacer, por ejemplo. Mi idea para desarrollar las pruebas con ustedes es la siguiente. Ya, si nos toca la prueba los martes en la tarde, voy a tratar de no hacerle los lunes porque veo que puntuales no somos. Ya, si hacemos la prueba el martes y nos toca de 11:40 a 12:40, yo voy a enviarle un link donde va a estar la prueba
para que la desarrollen en ese tiempo, de 11:40 a 12:40, en el mismo horario de clase, es el horario que vas a desarrollar la prueba. Igual como lo hacían antes, yo les daba un link, ya, van a hacer lo mismo pero con las pruebas, en el horario de clases, y en un tiempo muy reducido. Martina. ¿Y cuánto tiempo nos van a dar para leerlo? Les voy a dar harto, más de un mes. No se preocupen, vamos a tener harto tiempo, como dije, lo vamos a trabajar acá, las pruebas van a ser online, y yo creo que van a ser durante este tiempo, en este periodo de 1 hora que tenemos clase, yo les voy a entregar el link para que la hagan en esa hora en internet, por internet, y después usted me envía los resultados como le hacían las del año pasado, solamente con el alcance de que ahora solo van a tener 1 hora para poder hacerla, como si estuvieran presencial, no van a tener un tiempo tan prolongado. Igual yo les voy a confirmar esto porque es como yo pienso hacerlas, pero si el colegio nos dice otra forma, esto se lo voy a decir cuando se lo voy a corroborar cuando ya tenga la información por parte del colegio también. Ya. Profe, ¿cuántos libros vamos a leer al año? O Solo sea, 4. el año entero. Solo 4 libros, Dani. Profe, ¿Sí, Yocho? en delante me fui al baño. Ya. Y no pedí permiso, así que disculpe. Ya, por eso yo también no contestaste. Ya. Ya, profe, chao. Quiero comer. Alexis, ¿tiene alguna pregunta para...? Porque si no, se va a acabar la clase. ¿Cuándo van a dar la lista de los libros? Cuando las vaya a entregar el próximo lunes, igual que yo se las podría dar ya porque la tengo. Ya. ¿Las muestro? Ya. ¿Quieren saber qué libros van a leer? Ya. Sí. Yo creo que no Sí, sé si los conocen, pero vamos a ver. Igual para... Esto se lo van a entregar. Vean la de abajo, no la de arriba, porque la de arriba es de mi libro. Ya, vamos a leer Romeo y Julieta, de William Shakespeare. Sí, eso lo he leído ya. Este libro está en cómics, así que sería súper fácil. Después vamos a leer La Quintrala, personaje típico chileno, de cultura popular, que ya usted debe manejar. Después vamos a leer el título Donde surgen las sombras, que me interesó por el título, la verdad no sé qué se trata, pero lo vamos a leer todos juntos. Y el último es Cuando Hitler robó el conejo rosa. ¿Ya? Y solamente vamos a leer esos 4 durante el año. Se van a entregar los libros, la primera entrega de guías de abril se van a entregar los libros, la primera entrega de junio, agosto y octubre. Y cualquier duda consulta, cómo se va a realizar la evaluación, se los voy a ir contando. Ya, chiquillos, esa fue la clase de hoy, espero que hayamos quedado ya sin ninguna duda sobre los tipos de narradores. Igual forma lo vamos a seguir viendo cuando leamos un texto, siempre te voy a preguntar qué tipo de narrador es, para ver si lo aprendimos de verdad. Ya, y eso nomás, vayan al recreo. Oye, y la próxima clase del lunes lleguen a la hora, porque si usted llega media hora después, ahí... Se me echó a perder el celu, profe, por eso llegué tarde. Ya, bueno, cualquier cosa le avisan a la Miss Carola, porque para mí los que llegaron después de las 9:30 no están. Así No, porque ahora estaba configurando Windows. Yo avisé en el grupo. Certifíquense con Miss Carola para después cuando tenga que pasar la asistencia. Ya. Adiós, que tengan un buen recreo. Chao, profe. El lunes. Chao. Chao.